Hola y bienvenidas otra vez al canal. Hoy les quiero mostrar cómo hacer un maquillaje para las fiestas, pero pues un maquillaje para personas reales. Y esta vez vamos a hacer dos maquillajes. Voy a hacer uno para las que son un poquito más atrevidas, un poquito más lanzadas, que les gusta un poquito más el maquillaje. Y el número dos como las personas un poquito más recatadas y más tirando como al lado natural. Acompáñenme a esto. Ya tengo listas mis cejas. Para no hacer el video súper largo, si tú no sabes, te voy a dejar linkeado el video que tengo específico de las cejas. Me acabo de lavar la cara, no tengo nada más. Y voy a empezar con este productico de acá, que es el que les quiero mostrar. Es la CC Cream de IT Cosmetics. Yo tengo la versión que es oil free, que es mate. Niñas, si ustedes pueden como poner sus manos en esta cosa, háganlo. Y esto les va a cortar el tiempo. Esto es serum anti-envejecimiento, hidratante, protector solar y base en una. Voy a poner una pump en mi mano y con una brochita voy a empezar a difuminarla en mi cara. Es como cobertura media alta, pero lo puedes como poner una segunda capa para cubrir full si tienes cosas como muy extremas. Pues el día que no me quiero maquillar tanto, pues simplemente pongo una capita delgadita. Igual me deja perfecta. Quiero tomarme el tiempo para que ustedes vean el acabado de esta base. Miren que no es mate, es como piel. Voy a utilizar una base un poquitico más oscura que mi piel. Voy a ponerla con una esponjita como bronceando la cara o haciendo una especie de contorno, pero pues ustedes saben que yo no me voy como demasiado al extremo. Obviamente si lo que tú quieres es un contorno súper marcado, puedes hacerlo si eso es lo que te gusta. Y ahora voy a utilizar un iluminador un poquito más claro en la parte de abajo de los ojos para iluminar un poquito. Digamos que yo no siento que necesite más cobertura ni nada. Simplemente voy a utilizar uno más clarito para iluminar. Entonces solamente voy a poner un puntico. Y voy a poner un poquitico más también para iluminar un poquito aquí en el centro de la frente y bajo lo que me quede como en la nariz, pero igual solamente un puntico. Como entre las cejas siempre me gusta como iluminar esa parte. De entrada les voy a decir que, niñas, no necesitan comprar ninguno de los productos que yo les estoy mencionando. Ustedes utilicen lo que ustedes tengan. Si yo estoy hablando y les muestro un bronzer, pues utilicen el bronzer que ustedes tengan. Si de pronto es un producto que les gusta un montón, que les gusta cómo se aplica, bienvenido. Obviamente yo soy la primera que salgo y compro de todo, pero no es como que si yo puse este polvo tiene que ser exactamente ese. No. Voy a sellar la parte de abajo de mis ojos. Voy a usar un polvo suelto, pero voy a utilizar este que es especial para iluminar debajo de los ojos. Todos los productos que yo utilice en el video quedan abajo en la caja de descripción como siempre. Entonces voy a sellar sobre todo como en esta parte de adentro, como donde está la ojera, porque ahí es donde a mí se me hacen más como las arruguitas y eso es lo que quiero evitar principalmente. Y voy a bajar un poquito con la brocha para acá, para matificar un poquito esta área, que aunque en este momento está bien, no quiero que a través de las horas o como al pasar de las horas se ponga brillando. Voy ahora a utilizar rubor y lo voy a poner en los pómulos. Pero miren que no lo concentro como tan adelante, sino más como en los lados hacia arriba. Y ahora voy a utilizar esta paleta de iluminadores y lo voy a poner en las partes altas de mi pómulo. Ustedes saben que a mí me gusta subir el iluminador como hacia arriba haciendo una C. En el puente de la nariz y un poquitico en la punta y en el arco de cupo. Voy a utilizar otro producto que no les he mostrado aquí en el canal, pero la verdad es que sí es un poquito caro. Es este de aquí, es de YSL, no sé si para darle un poquito más de calidez a la cara, más o menos como para sellar ese contorno que hicimos. Ya tenemos lista la piel por fin, ahora vamos a pasar a los ojos. Para los ojos hoy voy a estar utilizando esta paleta que es la de Jack and Hill de Morphe. Voy a empezar utilizando el color Silk Cream y lo voy a poner como un color de transición. El segundo que voy a utilizar lo voy a poner en la parte externa del ojo, también en la cuenca, pero sobre todo concentrándolo acá para dar un poquito más de profundidad en ese área. Voy a utilizar ese mismo color y lo voy a poner en la parte interna del ojo, dejando un espacio en la mitad en blanco.
Asegúrense de que todos los bordecitos quedan súper bien difuminados. Voy a utilizar una brochita más pequeñita con ese mismo color y voy a empezar a difuminar la parte de abajo de mi ojo. Súper pegadito a las pestañas, pero igual queremos ahumar eso, entonces vamos a volver al color anterior, al silky algo, y vamos a difuminar ese color que pusimos antes con ese que es pues más clarito. Miren que acá como que lo conecto con lo que hice arriba. Ahora voy a utilizar este color de acá y lo voy a poner con mi dedo en el centro del ojo, ahí donde dejamos como esa parte en blanco. Con la brochita difuminamos muy bien esos bordes para que no vaya a quedar ninguna línea. Voy a encrespar ahora mis pestañas y voy a poner unas capitas de pestañina. Voy a utilizar el color en Light, que es el primerito de la paleta, y lo voy a poner en los lagrimales para iluminar un poquito. Y para los labios voy a utilizar este Juicy Shaker de Lancôme. Pero si tú quieres un poquito más de ese que te gusta un poquito más maquillaje, algo un poquito más dramático, entonces quédate conmigo porque vamos a partir de aquí. Obviamente no te pongas la pestañina. Voy a utilizar un café oscuro, en este caso el de la paleta es el Central Park, y con una brochita pequeñita voy a empezar a oscurecer esta V externa del ojo. Miren que empiezo a crear como una V en la parte de afuera. Y para difuminar bien esos bordes me va a ayudar nuevamente de los colores que usamos antes. Y también voy a poner ese mismo color en la parte de afuera del ojo, en la parte de abajo de abajo. Entonces, haciendo lo mismo que les mostré antes, como que conectan que sea solamente un color. Con esa misma brochita delgadita y el mismo color, o pues con lo que me quedó en la brocha, voy a empezar a traerlo como a la cuenca del ojo. Como que cuando abro el ojo, quiero crear esta profundidad. Lo que pueden hacer es que si tienen una brochita así, simplemente miran directamente al espejo, así de frente, y con el ojo abierto, pasan la brocha así como limpiando un vidrio. Ahora con una brocha planita voy a coger el color negro y lo voy a poner en la parte externa del ojo, casi como si fuera a ser un delineador, pero solo es como para oscurecer un poquito esa línea de la pestaña. ¿Sí ven? Solamente ahí como en la parte de afuera y que quede muy bien difuminada con ese café. No quiero que quede como un delineador, sino que quede como que va de muy muy oscuro a ese café. Y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo. Con esa misma brochita planita, puede ser una angulada de las cejas, voy a coger ese color negro, me aseguro que no tenga demasiado producto y voy a ponerlo en la parte interna del ojo como si estuviera poniendo un delineador. Aquí en la parte, justo en la parte de adentro, como si estuviera haciendo un delineador. ¿Sí ven? Eso es todo. Para finalizar este maquillaje voy ahora a utilizar este pigmento de MAC y lo voy a poner en el lagrimal. Este va a brillar un poquito más que el anterior. Y también voy a poner un poquito más de ese pigmento en la parte del centro del ojo. Y ahora sí voy a atacar con pestañina. Y esta vez no voy a poner nada en los labios, los voy a dejar así porque quiero que tú me cuentes en los comentarios qué color crees que le iría bien, con qué color te pondrías este maquillaje. Tengo mucha curiosidad de leerlos, así que nada, nos vemos el próximo video. Espero que les haya gustado un montón. No se les olvide suscribirse y prender esas notificaciones si todavía no lo han hecho. Es súper importante. Yo sé que es un paso extra, que es artera, pero YouTube decidió hacerlo así. No se les olvide, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Chavelín.